El asesinato de Julia Martha Thomas se dio a conocer en la Inglaterra del siglo XIX como el misterio de Berners o el asesinato de Richmond, y fue sin lugar a dudas uno de los casos más macabros de la época e incluso de toda la historia criminal del Reino Unido. Y es que Julia, una viuda de 50 años de edad que vivía en Richmond, al sudeste de Londres, encontró su muerte el 2 de marzo de 1879 a manos de su sirvienta irlandesa, quien no solo la mató, sino que desmembró su cuerpo, hirvió la carne y le tiró lo que quedaba de ella del cuerpo de su jefa al río Támesis. Esta es la historia de cómo Kate Webster cometió uno de los crímenes más grotescos de toda la historia británica. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Catherine Webster nació en 1849 en una ciudad rural irlandesa muy pequeña llamada Keylong, en el condado de Wexford, al sur de Irlanda. Allí Kate creció junto a una familia amorosa. Si bien no eran millonarios ni mucho menos, sus padres eran muy respetados por su comunidad. Eran conocidos por ser muy trabajadores y sobre todo por querer darle lo mejor a sus hijos, a quienes educaban con muy buenos valores desde el principio. Los hermanos de Kate eran siempre muy bien portados y educados, a no ser por ella, que siendo todavía una niña comenzó a destacar, pero no por buenas razones. A diferencia de sus hermanos y sus padres, Kate era conocida en Keylong por ser una niña mentirosa y mal portada. De hecho, una vez más sus vecinos la atraparon robando en los mercados o negocios locales. Su desobediencia, lejos de irse con la disciplina de sus padres, continuó haciéndose cada vez peor, volviéndose incorregible durante su adolescencia. A sus 15 años, es decir, en 1864, sus padres se cansaron de cubrir todos los problemas que su hija generaba, y cuando un vecino la halló robando de su negocio, no intentaron arreglar las cosas antes de que pasaran a mayores en su lugar. Dejaron que el hombre las denunciara ante las autoridades y, lógicamente, que éstas acabaron arrestando a su hija, que acabó siendo condenada a pasar 3 años en un correccional de menores como pena por los cargos del hurto. Enojada por la traición de sus padres, cuando recuperó su libertad en el 1867, la adolescente se negó a volver a vivir con ellos, así que en su lugar decidió empezar una nueva vida mudándose a Inglaterra. Aunque claro, para llegar allí necesitaba dinero para pagar el pasaje y Kate no contaba con ni siquiera un poco. Lógicamente, cualquier persona intentaría conseguir un trabajo para obtener el salario a la larga que le permitiera costear el viaje al país vecino. Pero Kate no era normal y tampoco estaba dispuesta a esperar mucho menos a trabajar cuando conocía una forma mucho más rápida de conseguir dinero: robar. Sin ningún arrepentimiento, la joven de entonces, ya 18 años, robó dinero de diferentes personas hasta obtener el suficiente para comprar un boleto de barco con destino a la ciudad de Liverpool. Para Kate, instalarse en Liverpool fue un sueño. La chica no estaba acostumbrada a vivir en ciudades y mucho menos en una del tamaño de Liverpool. Todo a su alrededor era nuevo e incluso mágico para ella, pero en una población mucho más grande también creían a los malhechores y las personas con malas intenciones, que especialmente se encontraban en personas indefensas como Kate, que cada vez más fue víctima de abusadores y ladrones, pero no dejó que eso la vendiera. Con una resiliencia realmente envidiable, la joven no se rindió, por el contrario buscó las formas de sobrevivir incluso cuando no eran las mejores. En Liverpool, Kate decidió volver a dedicarse a robar y hacer todo tipo de fechorías que, si bien no le permitieron cumplir su sueño de ser una ciudadana con dinero, sí le permitirían conseguir el dinero suficiente para comer. Pero Kate no era lo suficientemente cuidadosa, era impulsiva con sus robos y los hacía de forma bastante obvia, por lo que apenas un año después de haber salido del correccional de menores, volvió a ser atrapada robando. Como esta vez ya era mayor de edad, tuvo que enfrentarse a un juicio en el que se le sentenció 4 años de prisión a cumplir en la cárcel para mujeres de la ciudad, donde estuvo hasta 1872. Al recuperar su libertad, Kate decidió hacer lo mismo que había hecho la primera vez y abandonar la ciudad en la que estaba para mudarse a la capital de Inglaterra en busca de algún lugar donde no fuese conocida como criminal. Además, según lo que sus compañeras de prisión le habían dicho en Londres, había muchas oportunidades de trabajo, y eso demostró ser cierto, ya que muy poco tiempo después de instalarse en la ciudad, Kate encontró trabajo como empleada doméstica en una casa de muy buen nivel económico, donde estuvo trabajando durante unos cuantos meses antes de renunciar para mudarse al municipio londinense de Hammersmith, ubicado al oeste de la capital. En esa parte de la ciudad, Kate conoció al matrimonio Porter, compuesto por Henry y Anne, una pareja que se mostró sumamente amable con la joven, haciéndose incluso sus amigos.
Para ayudarla con la situación económica, ocasionalmente Anne y su marido le daban algunos trabajos de vez en cuando. Por ejemplo, Anne solía comunicarse con ella para pedirle ayuda en los días en los que le hacía la colada en su casa, o simplemente cuando necesitaba ayuda por algún motivo en especial. Sin embargo, estas tareas ocasionales en las que los Porter le encargaban no eran suficientes para mantenerse, por lo que Kate continuó buscando trabajo hasta finalmente que lo encontró. Se trataba de un empleo como ama de llaves de un capitán del ejército apellidado Woolvest, que vivía en Notting Hill, un distrito ubicado al centro de Londres. Mientras trabajaba con el capitán Woolvest, conoció a un hombre del que no conocemos su nombre completo, sino su apellido, el señor Strong, de quien Kate se enamoró perdidamente. Sin conocerlo demasiado o a qué se dedicaba, la joven de origen irlandés decidió dejar su trabajo y mudarse con él. Al igual que ella, el señor Strong tenía cierta afinidad por las actividades ilegales, y de esa manera el hombre conseguiría dinero para mantenerse a sí mismo y también a Kate, que después de apenas unos meses de convivencia quedó embarazada de él. El 19 de abril de 1874, a sus 25 años de edad, Kate Webster dio a luz a un varón saludable en el que pensó que el señor Strong estaría muy feliz, pero las cosas no fueron tan sencillas. Apenas una semana después de que Kate diera luz, el señor Strong la abandonó dejándola sola con el pequeño recién nacido, que naturalmente dependía completamente de ella, lo que hacía imposible que la joven buscara un trabajo que demandaba tanto tiempo, fuera de casa como ser ama de llaves o empleada de servicio doméstico. Cada vez más desesperada por obtener dinero con el cual mantener a su hijo, Kate acabó volviendo a sus viejos hábitos, es decir, robar. De esa forma, ella y su hijo lograron sobrevivir menos de un año, ya que en abril de 1875 volvió a ser atrapada robando y el 14 de ese mismo mes tuvo su segundo juicio en el que se le sentenció a pasar 18 meses en prisión. Pero después de cumplir con la condena, Kate no cambió sus métodos. En cuanto recuperó su libertad, Kate volvió a delinquir, de lo que acabó provocando que nuevamente tuviera problemas con la ley, y en 1877 debería enfrentar otro juicio por sus hurtos y también por una condena de 12 meses en prisión. Como no iba a poder hacerse cargo de su hijo, Kate lo dejó al cuidado de una amiga llamada Sarah Chris, con quien había trabajado años antes en el servicio doméstico de una de las lujosas casas de la ciudad. Si hay algo que tener en cuenta sobre esta historia, es que pese a ser una de las ciudades más importantes del mundo en la época victoriana, Londres también era sumamente pobre. Era común que personas consideradas trabajadoras y honestas se vieran obligadas a cometer crímenes por la necesidad de cometer o obtener dinero. Así que su amiga aceptó cuidar de su niño y le ayudó en todo lo que pudo, incluso cuando Kate ya había salido de prisión y decidió mudarse a Londres en busca de un trabajo que le permitiera mantener a su hijo. Kate lo encontró recién hacia finales de enero de 1879, cuando Julia Martha Thomas, una ex profesora de escuela de 52 años que vivía en una elegante casa del distrito de Richmond, decidió contratarla para que se le ayudara en las labores del hogar. Una enorme casa de 2 plantas que tenía un hermoso jardín al frente y otro igual de lindo en la parte posterior que se ubicaba en Two Mainfield Cottages, también conocido como Two Vine Cottages, en la zona de Park Road en Richmond, una de las zonas más ricas de la ciudad. Julia se había instalado en esa preciosa propiedad junto a su marido unas cuantas décadas antes. Sin embargo, desde 1973 vivía allí sola, dado que había enviudado. Desde entonces, las tareas de la casa habían disminuido y durante años fue Julia quien se hizo cargo de ellas por sí sola. Sin embargo, a medida que se hacía mayor, es más fácil mantener la casa completamente limpia, pero no fue lo que la convenció de buscar una ama de llaves, sino un intento de obtener un estatus social más alto. La mujer de por lo menos 52 años estaba convencida de que tener servicio doméstico le permitiría ascender a la pirámide social. Julia no podía permitirse tener un gran número de empleados, sino que más bien contaba con el dinero para pagar el sueldo de uno, pero aquello todavía le encantaba. Consideraba que con la ayuda de una ama de llaves podría celebrar diferentes reuniones en su casa junto a sus amigos, pero además pensaba que era muy buena idea para combatir la soledad, que desde hacía un tiempo había empezado a sentir en una casa tan grande como la suya. Aquella no era la primera vez que encontraba una joven que trabajara en su hogar. Pese a que era considerada como una mujer muy amable y dulce por su comunidad como empleadora, tenía reputación de ser alguien estrictamente severa. Estaba obsesionada con la limpieza, y eso hacía que fuese muy complicado lidiar con ella como jefa, por lo que a menudo las personas que contrataba renunciaban después de estar unos meses en su casa. Kate no sería como las anteriores amas de llaves o empleadas, no renunciaría, sino que haría algo mucho peor.
La obsesión por la limpieza de Julia era tal que una vez que Kate acababa de limpiar una habitación o un lugar específico, la dueña de la casa se aseguraba de revisar minuciosamente cada centímetro para señalar de forma despectiva los puntos que seguían sucios. A partir de ese punto, la relación entre ambas mujeres comenzó a deteriorarse rápidamente. Julia había notado cómo sus noches libres su empleada visitaba un pub cercano llamado El Agujero en la Pared, donde pasaba largas noches antes de regresar sumamente ebria a casa. Comportamiento por el que la dueña del hogar le molestaba mucho y por lo tanto, en más de una ocasión, intentó confrontar a su ama de llaves sobre esto, pero rara vez acababa bien. Kate tenía un carácter muy fuerte, incluso violento e impredecible, al que Julia empezó a tenerle miedo. La dueña de la casa estaba tan asustada de su empleada que en varias ocasiones llegó a invitar a varios de sus amigos para que pasaran la noche con ella, ya que estaba convencida de que Kate estaba planeando deshacerse de ella de alguna forma. Sus amigos, por supuesto, creyeron que eran exageraciones de Julia, aconsejando que despidiera a Kate si estaba tan asustada. Después de 4 semanas teniendo a la irlandesa como su ama de llaves, Julia tomó la decisión de finalmente prescindir de los servicios de Kate, comunicando su decisión a la mujer ese mismo día. Para sorpresa de la ex maestra, su empleada no se tomó la mala noticia tan mal, sino que de manera muy civilizada llegó al acuerdo de que el último día que trabajaría en la casa sería el 28 de febrero. Sin embargo, a medida que esa fecha se acercaba, Kate se dio cuenta de que dejar de trabajar para Julia significaría no tener dónde vivir, así que puso en búsqueda un nuevo empleo. Pero para aquello no estaba siendo nada sencillo, por lo que acabó convenciendo a Julia para quedarse trabajando en su casa por lo menos un par de días más hasta marzo. La señora Thomas no creyó que pudiese significar un problema, así que aceptó sin pensar que esa decisión literalmente le costaría la vida. Las dos mujeres habían acordado que Kate se quedaría en la casa de Julia hasta el 2 de marzo de 1879. Como era domingo, la dueña de la casa se despertó temprano y se dirigió a la misa de su iglesia. Mientras suponía que Kate estaría empacando, sin embargo, la irlandesa tenía otros planes. En vez de preparar sus cosas para abandonar de una vez por todas la casa de Julia, Kate decidió dirigirse al pub que quedaba cerca del hogar de la señora Thomas. De camino a la iglesia, la propietaria de la casa pasó por el pub encontrándose que Kate estaba allí, así que le hizo volver a casa para juntar sus cosas, lo que acabó en una acalorada discusión entre ambas. Finalmente, y sin tener que perderse el servicio religioso, Julia abandonó su casa con la esperanza de que finalmente Kate le hiciera caso. A diferencia de su comportamiento común, durante la misa de ese día, Julia se mostró reacia a hablar, parecía estar de mal humor, y en cuanto el servicio terminó salió disparada a su casa para asegurarse de que la ama de llaves estuviera lista para irse. Al llegar, lo primero que hizo fue subir a la planta superior de la casa para ir directamente a su habitación y cambiarse. Apenas se había sacado su sombrero cuando Kate entró al dormitorio. Kate, que todavía continuaba bajo los efectos del alcohol, intentó explicarle de manera ansiosa que todavía no había hallado otro empleo y que no tenía dónde vivir. Pero lejos de provocar empatía en Julia, acabó generando una nueva discusión entre ellas que fue subiendo cada vez más y más de tono. Hacía ya unos cuantos minutos que se gritaban mutuamente cuando Kate golpeó a su empleadora con un objeto contundente en la cabeza. Pese al fuerte impacto, la señora Thomas se las arregló para huir de la habitación y llegar hasta la escalera, pero Kate se negaba a que la denunciara y tener que volver a la cárcel. Furiosa, la irlandesa empujó a la dueña de la casa por las escaleras, pero no satisfecha con eso, se aseguró de bajar rápidamente las escaleras para golpear por última vez la cabeza de la mujer, asegurándose de esa forma que había acabado con ella. Fue apenas unos segundos después que Kate tomó conciencia de la gravedad de sus actos y acabó entrando en una espiral de pánico. Sabía las consecuencias de lo que había hecho y serían horribles. Negada a volver a la cárcel, la irlandesa comenzó a idear un plan para esconder lo que había hecho. Explicar la desaparición de la dueña de la casa no fue complicado, y es que era bastante común que Julia viajara sola durante varias semanas. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera le contaba a sus amigos o a sus allegados cuál era el destino, por lo que la ausencia no iba a llamar la atención. Todo lo que Kate tenía que hacer era deshacerse de la evidencia de lo que implicaba el cuerpo de la señora Thomas. Después de varios minutos de pensarlo, eligió una manera bastante particular de hacerlo, decidiendo desmembrar el cuerpo de la víctima. Para ello buscó una de las navajas que había en la casa con total frialdad y empezó a desmembrar el cuerpo de la señora Julia. Cuando acabó de cortarlo en trocitos, decidió tomar un recipiente de cobre que normalmente se utilizaba para hacer la lavandería e hirvió allí los trozos de carne. Los huesos, por su parte, decidió quemarlos en la estufa de la casa. Durante su juicio, Kate relató lo que había hecho de la siguiente forma: tomé la determinación de acabar con el cuerpo de la mejor manera que pude. Separé la cabeza del cuerpo con la ayuda de una navaja que usé para cortar la carne después.
También usé una sierra y un cuchillo de trinchar para cortar el cuerpo. Preparé el cobre con agua para hervir el cuerpo y evitar su identificación, y tan pronto como logré cortarlo, lo coloqué en el cobre y lo herví. Abrí el estómago con un cuchillo de trinchar y quemé la mayor cantidad de partes que pude. Después de terminar con este largo proceso, Kate se aseguró de limpiar todo el desastre que había hecho mientras desmembraba el cuerpo, y al terminar, ya sumamente cansada, decidió visitar el pub para tomar otro trago. Durante los siguientes días, Kate actuó como si su jefa se hubiese ido de viaje. Siguió trabajando en la casa como lo llevaba haciendo desde hacía más de un mes, y por eso mismo nadie siquiera sospechó de que en el interior de la casa de Kate Webster estaba guardando los restos que quedaban del cuerpo de Julia en un maletín de color negro y una caja de madera. Aunque allí dentro no encontraron todos, la cabeza de la señora Thomas y uno de sus pies no cabían dentro de los contenedores, y Kate se vio obligada a buscar otra forma de deshacerse de ellos. Al pie lo dejó abandonado sobre una pila de basura en la zona de Twickenham, mientras que la cabeza la dejó encerrada en los establos del pub, cerca de la casa en la cual solía ir a menudo. 2 días después del brutal homicidio, Kate viajó hasta Hammersmith para visitar a sus viejos amigos, el matrimonio Porter, a quienes no veía desde hacía aproximadamente 6 años. Llegó a la casa del matrimonio viajando en un elegante vestido de seda que le correspondía a su víctima y cargando con ella el maletín de color negro en el que había guardado algunos de los restos de Julia. Durante su reunión con sus amigos, él les contó que ahora la señora Thomas, ya que según ellos había casado y tenía un hijo, aunque lamentablemente su familia no había tenido un final feliz, ya que su marido había fallecido muy poco tiempo después de que su hijo naciera. Pese a esto, dijo que tenía una vida económicamente muy estable, ya que su marido le había dejado una casa en Richmond. Haciendo alarde de su dinero, Kate invitó al matrimonio y su hijo Robert a un pub llamado Oxford en Cambridge Arms, ubicado en Barnes, llevando consigo el maletín. Durante el camino, alentó a la familia Porter de que se adelantara y siguió caminando tranquilamente junto al río Támesis, donde se cree que en algún punto lanzó el maletín antes de reunirse con la familia, ya que tomaba el pub. Allí cenaron y tomaron varias copas hablando de sus vidas. Fue en una de esas conversaciones que Kate le pidió a Robert ayuda. Le explicó que tenía una pesada caja de madera que necesitaba mover desde Chumaine Cottage hasta la estación de trenes, a lo que Robert accedió. Juntos se dirigieron a la casa de Julia y donde Kate le dio indicaciones al joven para que sacara la caja y la llevase hasta Richmond Bridge, donde Kate tiró la caja de madera y también al río. Kate estaba convencida de que había logrado deshacerse de los restos de Julia de forma exitosa, pero esto no duró demasiado, ya que al día siguiente, es decir, el 5 de marzo, la caja de madera fue encontrada varada en aguas bajas cerca del puente de Barnes, donde Harry Whitley la encontró alrededor de las 7 de la mañana. En un principio pensó que la caja podía tener en su interior algún botín de algún robo, por lo que inevitablemente curioso se acercó para ver qué tenía. Adentro no había el producto de un robo, sino partes de un cuerpo envueltas en papel marrón. Asqueado y aterrorizado, Henry llamó a la policía y envió un médico forense de inmediato. En la caja estaba el tronco de un cuerpo femenino sin sus órganos y 2 piernas a las que le faltaba un pie. La cabeza de la mujer no estaba en el interior de la caja, por lo que el trabajo de la policía de identificar el cuerpo fue sumamente complicado. El médico que examinó el cuerpo, o mejor dicho, los trozos de él, determinó que se trataba de la misma persona y erróneamente llegó a la conclusión de que se trataba de una mujer joven con cabello oscuro. Ese mismo día, unas horas más tarde, se alertó a la policía del hallazgo de un pie en Twickenham. Sin embargo, seguían sin tener un elemento que permitiera saber de quién pertenecía. De hecho, los médicos ni siquiera pudieron determinar cuál había sido la causa de la muerte examinando únicamente los restos hallados. No hace falta decir que la noticia de una caja que contenía partes del cuerpo de una mujer hallada en el puerto de Barnes llegó a los oídos de todo en cuestión de días. Durante la semana siguiente, que duró la investigación alrededor del cuerpo, la prensa de Londres se hizo eco del hallazgo y nombrando el caso como el misterio de Barnes. La teoría que circulaba en los diferentes medios eran muchísimas, desde la aparición de un monstruoso asesino serial hasta la posibilidad de que el cuerpo pudiese haber sido utilizado para estudios anatómicos, pero lo cierto es que nadie sabía lo que realmente había pasado, ni siquiera la policía, que después de una semana de ardua investigación decidió cerrar el caso. El 19 de marzo los restos hallados del 5 de marzo fueron enterrados en el cementerio de Barnes sin saber a quién pertenecían. Mientras eso sucedía, Kate por su parte continuaba en Richmond, vendiendo gran parte de las posesiones de la mujer, que había asesinado brutalmente para conseguir dinero. Vendió algunas de sus joyas a distintos prestamistas y joyeros, incluso llegó a vender algunos muebles, pero su ropa ya la estaba usando a diario.
Pese a que mucha gente todavía no sospechaba de ella, una de las vecinas comenzó a hacerlo cuando notó que casi a diario hombres llegaban a la casa para llevarse muebles, lo que en conjunto con que llevaba varias semanas sin ver a la dueña comenzó a generarle cierta desconfianza, lo que no hizo más que aumentar cuando descubrió que Kate recibía a estos hombres vestida con la ropa de la señora Thomas. Incapaz de contenerse, esta vecina, conocida como la señora Ives, decidió esperar en su casa que uno de los hombres saliera de la propiedad de Julia y antes de que se fuera se acercó a hablar con él, preguntándole qué estaba sucediendo. El sujeto le explicó que la señora Thomas le había pedido que los retirara y los llevara a un pub llamado Sol Naciente, a donde los había vendido. Lo más extraño de eso es que al referirse a la señora Thomas había señalado a nadie más y nada menos que a Kate, algo que preocupó profundamente a la señora Ives. Sin embargo, no fue ella quien llamó a la policía, sino el dueño del pub Sol Naciente, John Karch, quien había acordado comprar los muebles de la mujer por un total de 68 libras esterlinas. Cuando estos llegaron a su negocio y comenzó a revisarlos, descubrió que había sido engañado, pues dentro de uno de ellos había una carta dirigida a la verdadera señora Thomas, en la que se describía físicamente como una mujer muy diferente o con quien él había quedado. Sin embargo, Karch llamó a la policía y dio la dirección del hogar en que sus hombres habían estado retirando los muebles. Varios oficiales entraron encontrándose con que había varias manchas de sangre, restos óseos quemados en la estufa de la cocina e incluso grasa de origen humano en distintos recipientes de cobre. Sin embargo, no había rastro de la mujer que Karch había descrito, aunque sea una carta en la que había una dirección de Irlanda. Kate había visto a la señora Ives hablando con los hombres del dueño de pub. Sabía que estaba cerca de ser descubierta, así que había tomado sus cosas y había salido de la propiedad para ir en busca de su hijo antes de escapar en el tren hasta Liverpool, donde tomó un barco a vapor para retornar a Irlanda. La Scotland Yard, policía de Inglaterra, no demoró en publicar una orden de arresto en contra de esta mujer y comunicarse en contra de su parte irlandesa, la Royal Irish Constabulary. Esta última fuerza policial no tuvo demasiado problema en rastrearla hasta la granja de su tío en Killane, donde detuvo el 29 de marzo, llevándola de vuelta a Inglaterra en los días siguientes. El misterio de Barnes se había dado a conocer por todo Reino Unido, por lo que cuando se supo la responsable había sido una mujer y estaba arrestada, la población tanto irlandesa como británica se volvió loca. Miles de personas se amontonaron en el puerto de Dublín para ver cómo Kate era trasladada desde allí hasta Inglaterra. Los abucheos la acompañaron en cada tramo de su viaje hasta Richmond, donde se celebró un juicio bajo la atenta mirada de cientos de personas. El proceso inició el 2 de julio de 1879. El magistrado a cargo del juicio fue el señor George Dinan, mientras que la defensa de Kate se llevó en un reconocido abogado londinense llamado Warner Slade. El juicio era tan mediático que fue presenciado por todo tipo de personas, e incluso la realeza, el príncipe y futuro rey de Suecia, acudió en varias de las audiencias. Como él, todo tipo de personajes, ya no solo de Inglaterra o Irlanda, sino de toda Europa, viajaron para ser testimonios de este juicio que duró un total de 6 días. En él, Wester se declaró como no culpable. Su defensa intentó hacer énfasis en que no habían pruebas concluyentes de que la conectaran con lo que había pasado a la señora Julia Thomas, e intentaron que su defendida se viera como una madre dedicada y amorosa, incapaz de acabar con la vida de alguien más. Sin embargo, su argumento no logró convencer a nadie. Popularmente, la gente estaba convencida de que Kate era un monstruo, y los diferentes testimonios contra ella hicieron que el jurado ni siquiera tuviese problemas para llegar a un veredicto. La encontraron culpable. Antes de que el juez emitiera su sentencia, se le preguntó directamente a la acusada si había algún motivo por el cual no debía aplicarle la pena de muerte. Kate respondió que estaba embarazada, pero esto demostró ser solo un intento desesperado de evitar la pena capital. Pero como no estaban dispuestos a actuar sin corroborar que realmente la mujer estuviera embarazada o no, se puso en práctica el viejo recurso del jurado de matronas, un grupo de mujeres con experiencia en embarazos que examinarían a la acusada antes de dar bajo juramento su opinión sobre si estaba embarazada o no. Fueron 12 las mujeres que conformaron este jurado de matronas, además de un cirujano apoyado John. Después de un examen de varios minutos, los 13 llegaron a la conclusión de que Kate Wester no estaba embarazada y finalmente la sentenciaron a muerte. Su pena se ejecutó el 29 de junio a las 9 de la mañana. Antes de ser ahorcada, la mujer admitió ser la única responsable de lo que había ocurrido a Julia Thomas. Su cuerpo fue encontrado en una tumba sin identificar en uno de los patios de la prisión. Al día siguiente, la casa ubicada en el 2 de Mayfield Cottage fue subastada y en ello suposiciones como su cuenco de cobre en el que Kate había hervido los trozos de la víctima. La cabeza de Julia no fue encontrada. La policía creía que había tirado al río Támesis y por perdida la posibilidad de recuperarla. Sin embargo, después de más de 131 años, el cráneo de la señora Thomas apareció.
Específicamente ocurrió el 22 de octubre de 2010, cuando unos obreros trabajaban en una excavación en la zona de Richmond, que quedaba entre el pub y la casa de la señora Julia. Encontraron un objeto circular que llamó su atención. Al lograr desenterrarlo se dieron cuenta de que era un cráneo humano que estaba sumamente oscurecido. El hallazgo fue rápidamente avisado a la policía. Los médicos forenses de la Scotland Yard se dieron cuenta de que el cráneo no era el de alguien que hubiese fallecido recientemente, por lo que tuvieron un difícil trabajo de determinar con distintos procedimientos cuánto tiempo llevaba sin vida. Al confirmar que hacía más de 100 años, pensaron inmediatamente en el caso de Julia Thomas, pero a diferencia de su trabajo actual no podían confirmar que se tratara de ella con análisis de ADN. No tenían ninguna muestra de perfil genético de la mujer ni conocían ningún descendiente directo de ella, por lo que decidieron buscar un tanto más de forma más ingeniosa cómo averiguar si el cráneo era hervido. Para ello, analizaron sus diferentes colágenos, descubriendo que efectivamente estos estaban muy por debajo del nivel normal, lo que indicaba que la cabeza de esa persona podía haber sido hervida. Para la Scotland Yard eso fue más que suficiente para concluir que al fin habían encontrado el último cabo suelto de uno de los casos más horrendos de toda la historia criminal de Inglaterra. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Kate podría haberse salido con la suya si hubiese sido un poco más cuidadosa? ¿Piensas que era buena madre o era solo una excusa que utilizaba para seguir cometiendo crímenes? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.